Bueno, muy buenas tardes, tengan todos y todas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy es jueves 22 de febrero de 2024. Estamos por dar inicio a la jornada número 21 de este seminario permanente Tradición del Pensamiento Socialista en Venezuela. Lo vamos a hacer trabajando a un autor, Clemente de la Cerda, junto con un amigo de esta casa, Manuel Azuaje Reverón. Bienvenido una vez más, Manuel. Manuel, como recordarán, es egresado de la Escuela de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela. Es profesor actualmente en la Escuela de Historia de la misma Universidad Central y también en la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTES, y un apasionado del cine, un apasionado e investigador del cine venezolano sobre todo, ¿no? Tienes una cuenta, ahorita cuando intervengas nos cuentas, tienes una cuenta en TikTok que tiene algunos cortos, ¿no? Algunos extractos de algunas películas, algunos de los cuales se han visto muchísimo, ¿no? Han tenido muchísimas reproducciones. Bueno, sabemos la relación histórica del público venezolano con algunas películas al menos eh, que fueron muy vistas en su momento. Eh, eh, la conferencia de Manuel lleva como título Clemente de la Cerda, Estética de lo Balurdo. Bueno, muchísimas gracias, Manuel, por acompañarnos. Te dejo de inmediato en el uso de la palabra. Chévere. Bueno, gracias por una nueva invitación. Bueno, más cerca por aquí. Déjame poner esto para este lado. Bueno, la idea de hoy es hacer un recorrido en varias partes, ¿no? Primero hablar sobre la biografía brevemente, algunos datos de la biografía de Clemente de la Cerda, después un recorrido de su cinematografía principal y después comentar algunas películas para recoger algunos temas, algunas ideas que plantea Clemente de la Cerda allí, ¿no? Que están plasmadas en esa película, en esas películas. Lo primero es como el reto de cómo pensar, que es como una cosa de, bueno, cómo sintetizar o construir un pensamiento audiovisual, ¿no? No trabajar un autor clásico, un autor de textos, un teórico, sino aproximarnos a final de cuentas a un pensamiento que está sintetizado en forma audiovisual. Sobre todo porque Clemente de la Cerda no ofreció muchas entrevistas que hayan quedado recogidas, largas, donde profundizara algunas de sus ideas, pero esas ideas están plasmadas en su cine, entonces la idea es el reto de ver cómo aproximarnos, cómo sintetizar y cómo recoger algunos de esos planteamientos, algunas de esas propuestas estéticas y de conceptos también, de algún modo, ¿no? Cómo ponía en juego en el tapete algunos planteamientos Clemente de la Cerda a lo largo de su obra. Y eso lo vamos a hacer dialogando con sus películas y utilizando de un modo como de citas las propias referencias audiovisuales, los propios diálogos de su cine, para hablar sobre eso, ¿no? Entonces, bueno, primero voy a empezar dando algunos detalles sobre su vida que son relevantes. Clemente de la Cerda nació el 13 de septiembre de 1935, nace en Chichiriviche, en el estado Falcón, y su papá era mexicano, era un inmigrante mexicano que había llegado a Venezuela en plena revolución de Pancho Villa, se había instalado en Venezuela y era técnico especialista en temas de estructuras petroleras, eso lo llevaba a que se moviera un poco por parte del territorio nacional, y su mamá era nativa de Bonaire, también ambos padres eran inmigrantes, y vino y montó una factoría cuando llegaron, ¿no? Estando pequeño, estando niño todavía, Clemente de la Cerda, ellos se trasladan de Falcón a Puerto Cabello, de ahí de Chichiriviche a Puerto Cabello, pero viene algunas veces, estando todavía entre niño y adolescente, viene algunas veces a Caracas Clemente de la Cerda acompañando el trabajo de su papá, ¿no? Pero siendo adolescente se instala en Caracas, hace vida, ya en Caracas hace vida, se incorpora a algunos sectores bohemios de la ciudad, pero sobre todo se instala mucho, visita mucho algunos barrios en Propatria, el Cerro La Cruz, y visita allí, ahí conoce a José Jiménez, que va a ser después un amigo de toda su vida, con el que estudian juntos en el Instituto de Experimentación Cinematográfica. José Jiménez va a ser su director de fotografía en algunas de sus películas principales y se conocen allí en Propatria, ¿no? Él estudia un par de años en la Escuela Cristóbal Rojas, estudia artes plásticas allí, pero abandona el instituto, la Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas, para estudiar en el Instituto Venezolano
de experimentación cinematográfica que existía en ese momento, y a partir de la relación con su hermano, Efraín de la Cerda, que va a ser productor de buena parte de sus películas, va a trabajar con él en casi toda su cinematografía, lo mete a trabajar en lo que en ese momento era Televisa, ¿no? Antes de que fuera, creo que eso después fue RCTV, me parece, o algo así, ¿no? Se trabajaba en la televisión. Como recoge cable y empieza a agarrar una primera experiencia en la televisión, pero bueno, Clemente de la Cerda desde temprano se involucra con los sindicatos, se involucra con las organizaciones de trabajadores de la televisión y tiene una relación que desde el comienzo es bastante conflictiva, sale, entra de la televisión, trabaja como camarógrafo también en Televisa, lo que es hoy en día Venevisión. Trabajaba allí y empieza a trabajar también en publicidad para sostenerse económicamente. A lo largo de su vida va a trabajar en publicidad de manera esporádica, va a hacer telenovelas también en la televisión. Y en 1971 funda, junto con Mauricio Odremán, que es una figura también importante del cine venezolano, el movimiento de cineastas latinoamericanos y de vanguardia, que era una especie de órgano de divulgación y de reflexión política cinematográfica, y editan una revista que tenía como directora Clemente de la Cerda, que se llamaba Cine Impacto Informativo, que salió a partir de 1973, ¿no? Esto como un recorrido general. En 1975 trabaja en Radio Caracas Televisión, dirige algunos programas dramáticos, algunas telenovelas, entre ellas De su misma sangre, El caso de Raiza Ruiz, La Virgen Chiquinquirá, Atrapado, en fin, ¿no? Y a lo largo de esa carrera es elegido en 1980 presidente de la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos, de la ANAC, para el periodo 1980-1981, pero básicamente no ejerce el cargo porque estaba realizando actividades como director, ¿no? En 1983 filma una de sus últimas películas, Retén de Katia, basado en un libro testimonial de Juan Sebastián Aldana, y en 1984 se estrena lo que va a ser su última película, que es Agua que no has de beber, una especie de comedia, y fallece en 1984, en mayo de 1984, hacia finales, creo, sí, de 1984 fallece de un infarto Clemente de la Cerda, ¿no? Esto es más o menos el recorrido como de algunos datos biográficos, por ahí podemos pasar ya para ver una idea general de sus películas. En una carrera de aproximadamente 20 años, pero que en general se puede sintetizar en 11, porque entre Isla de Sal y Soy un delincuente hay casi una década, pero en un aproximado de 11 años filma más de una decena de películas, y su primera película es esta película de 1964, Isla de Sal, que básicamente es un encargo, es una película a la que lo contratan para que dirija, y que era una especie de película promocional de los protagonistas, porque está protagonizada por Simón Díaz y Lila Morillo, y la música la hace Hugo Blanco, que saca un disco. Entonces la película funcionaba de algún modo como una promoción del disco y una promoción de Hugo Blanco y de la carrera que estaba iniciando Lila Morillo y Simón Díaz, ¿no? Entonces una película poco atípica en la carrera de Clemente de la Cerda, pero ya veremos cuando profundicemos un poco en ella, que sigue teniendo de todas maneras una importante impronta de algunas de sus preocupaciones, ¿no? Después de esta película realiza dos películas que no coloqué allí porque son difíciles de encontrar. Hay una de ellas que es un incunable, que son El rostro oculto y Sin fin. El rostro oculto es una película que tiene guión de Mauricio Odremán también. Y después viene ya en 1976 su película más conocida, que es Soy un delincuente, que es una película, bueno, que marca un hito en esa década, pero marca también un hito en la historia de la cinematografía venezolana. Después lo profundizaremos, pero bueno, tiene como datos muy importantes que fue hasta ese momento probablemente la película más taquillera del cine venezolano. Es una película que se hace con un crédito, la mitad del crédito de su financiamiento provino de un crédito público, 500.000 bolívares en ese momento. Clemente de la Cerda pidió entre sus amigos y puso él los otros 500.000 bolívares, y con 1 millón de bolívares se hizo la película, y la película recaudó 6.600.000 bolívares. Es una película que produjo 6 veces en ganancias, cosa que venía a rebatir un poco en ese contexto la idea de que el cine venezolano era un cine poco rentable, que era un cine que era pérdidas hacerlo. Básicamente con lo que se produce Soy un delincuente se podían hacer 10 películas de las que se estaban haciendo en ese momento. En esa época eran aproximadamente como 2 millones de dólares solo en ganancias, lo que generó Soy un delincuente. Fue un fenómeno de masas
fenómeno masivo, lanza un poco al estrellato o involucra a Orlando Zaramera, que no era actor, ya lo veremos, pero bueno, Soy un delincuente va a ser un punto de inflexión en su carrera, pero un punto de inflexión también en la historia del cine venezolano. Luego, el año siguiente, saca una continuación, digamos, una segunda parte de la película, que se llama Reincidente, continúa con este libro testimonial que contiene más o menos, es en el que se basa las ambas películas. Reincidente ya tiene como una diferencia importante con la anterior, porque Reincidente la asume una productora, la producción, incluso parte allí del equipo no forma parte, son los mismos que formaron parte de Soy un delincuente, porque habían insistido en hacer una segunda parte, producto del éxito de taquilla de la primera, y básicamente hicieron un poco ese chantaje de, bueno, si no la diriges tú, vamos a contratar a alguien que la dirija, y él fue y la dirigió para no dejarla en manos de cualquiera, pero ya Reincidente tiene actores profesionales, Manuel Ferreiro, aparece ahí de Balsa, ya hay como otra dinámica, incluso estéticamente es una película mucho más cuidada, en el sentido más clásico, una película que tiene una producción detrás distinta a la anterior, y aún así de todas maneras sigue siendo un éxito de taquilla, continúa más o menos el éxito que tenía Soy un delincuente sin ser tan rupturista, porque bueno, ya había ocurrido el fenómeno inicial, ¿no? Luego, en 1979 le encargan dirigir El crimen del panelista, que es una película que, bueno, se va a basar en un asesinato real que ocurrió en Caracas, y la película tuvo muchas presiones, la tienen que filmar en República Dominicana, no la pueden filmar en Venezuela, producto justamente de lo escandaloso del caso. Había sido el asesinato de un abogado que fue asesinado por la PTJ en un sicariato. Entonces había como muchas presiones, la película se tiene que rodar fuera de Venezuela, la protagoniza Asdrúbal Meléndez, y a partir de ahí cuando se da esta película, estaba pensando en hacer Compañero de Viaje. Clemente La Cerda tenía una amistad personal con Orlando Araujo y habían estado dándole vueltas a la idea de hacer esa película Compañero de Viaje. Desde que se hace Reincidente, él para ese proceso de preproducción para hacer Reincidente, hace El crimen del panelista, y al año siguiente de El crimen del panelista, en ese mismo contexto, en el 1979 también, hace Compañero de Viaje, ¿no? Que es una adaptación de la novela de Orlando Araujo, un proyecto en el que participa Rodolfo Santana, que ya venía trabajando con él en esa escritura de los guiones desde Reincidente. Y después de Compañeros de Viaje sale Los Criminales, de 1982, que bueno, es considerada en general como una de las películas más intensas del cine venezolano. Fue una película incluso en su momento más polémica todavía que Soy un delincuente, una película criticada muy fuertemente, con abandonos de la sala de cine, con mucha polémica en ese momento. Es una adaptación de una obra de teatro de Rodolfo Santana. Participa Rodolfo Santana también en la escritura de la película, y básicamente es una película con muy pocas locaciones. Su locación principal es una mansión en Caracas, donde ruedan el 90% aproximadamente de la película, y juega mucho con esa atmósfera de encierro, pero bueno, hablaremos también de ella en detalle, porque es una de las películas para profundizar. Luego de Los Criminales, va a dirigir Retén de Katia, de nuevo a partir de un libro testimonial de Juan Sebastián Aldana, que narra un poco, hace una especie de síntesis de un conjunto de acontecimientos de esa década. El libro testimonial es de comienzos de los 70, y la película va a jugar un poco con esa atemporalidad de la situación política. No está como muy claro en qué momento está ocurriendo lo que narra la película, pero todo lo que narra la película podría ocurrir tanto en los 70 como en los 80, ¿no? Hay como ese juego de actualidad con lo que está pasando allí, ¿no? Esa película la protagoniza Haroldo Betancourt, y fue también bastante exitosa, es como de las terceras películas más vistas de Clemente La Cerda. Fue un éxito de taquilla importante en su momento, y en ese mismo año, sale Aguas de que no has de beber, que es una especie de comedia hecha prácticamente por necesidad económica. Y bueno, hay unas declaraciones en las que Clemente de la Cerda, pocos meses antes de morir, cuando estaba filmando la película, comenta que la película le gustaba. Sin embargo, el director de fotografía, su amigo, tiene unas declaraciones también en las que, el día del estreno de la película, al día siguiente del preestreno, fallece
Clemente de la Cerda, y Jiménez dice básicamente que esta película lo mató, ¿no? Que es una película que no se parecía a una comedia, la mayoría de los actores son actores de telenovelas, de Cheverísimo y de los programas de comedia de la época, pero bueno, había como ese contraste permanente de la mayoría de los cineastas venezolanos que tenían que hacer cine por un lado y por otro lado tenían que estar haciendo publicidad, telenovelas o películas que fueran un poco más comerciales para generar ingresos, para hacer las que sí querían hacer, ¿no? Y con esta película, digamos, termina de alguna forma ese recorrido de la vida de Clemente de la Cerda, de su filmografía, que fue una filmografía, bueno, intensa en el tiempo, con la cantidad, en 11 años, prácticamente dirige más de 10 películas que fueron muy importantes todas ellas, que marcaron en buena medida la historia de la cinematografía nacional. Y mi idea era, a partir de esta reseña, un poco profundizar sobre todo en algunos comentarios de Soy un delincuente, de Los criminales y de Retén de Katia, contrastando un poco con videos y con imágenes de las propias películas, ¿no? Por ahí hay algunos videos para comentar, ¿no? Soy un delincuente, que sería como la primera, es una película muy importante en la cinematografía venezolana, sobre todo porque es la primera película que aborda de la forma como lo plantea Clemente de la Cerda la cuestión de la criminalidad y la centralidad de la delincuencia venezolana desde un lugar que, bueno, Luis Duno lo ha caracterizado como un lugar intermedio entre la mirada subjetiva del protagonista y la mirada objetiva externa del director, ¿no? Hay como una intermediación que se aprecia directamente en las primeras escenas de la película, pero me salté una cosa importante. Bueno, me salté lo de Isla de Sal que está allí, que voy a volver un poco atrás para comentarlo. En Isla de Sal, lo que se puede rescatar un poco de la película es que si se ve ahí en ese video, que es el primero, se aprecia el enfoque, de algún modo, ese contraste entre el campo y la ciudad. Para mí esto es como que pelaron el estribo a cada hacha. Dios los cría y ellos se juntan. Y son una tropa. Buena, negro. Pájaro de tierra por mar. Bueno, pues, ¿este chévere dónde salió? Pero bueno, chicos, ¿qué quieres tú que? Ay, papá, ya me salió gruñón. Candidato a la cueva del Guacharo, ¿qué eres tú, Chiliguane? ¿Qué dice, hombre? Suena. ¡Qué chanero más chévere! ¿Qué? Cleopatra. No debe parecer a lo que te verdad. Bueno, muchachones, ¿cuándo le marchan ustedes? Que digo, pues, ustedes no son de puestos lados, ¿verdad? Pero bueno, es que tenemos pintegafo. Somos de Caracas, vale. Pero bueno. En la TV, no. Ay, Santo Job, no me suelte, si es posible, amásame. Ustedes, la gente de Caracas, de la televisión, yo creía que era gente más culta, pero yo veo que ustedes lo que son unos alborotadores. Y te voy a decir una cosa, aquí el único que tiene derecho a calentar soy yo, que soy jefe civil constitucional de este pueblo. Ay, Santo Job, ya me soltaste. Caramba, a mí no me gusta a mí que me estén amarrando aquí la mano, porque yo no soy un hombre de estas cuestiones para que lo vengan a estar amarrando aquí, ¿ok? Para que sepan. Pero qué modales. Bueno, yo soy un hombre de arresto, para que lo cepillen. Margariteña. Perdone usted, señor jefe civil. Mis amigos son muy jóvenes, ya ve usted, y... Y un poco salidonzuelo, como estaba diciendo la jovencita esta. Bendición, padrino. Dios me la bendiga, mía, y me la favorezca, y me la haga más buena moza. El tema interesante es que siendo una película comercial, siendo una película que se plantea ser una película comercial para promocionar el disco de Hugo Blanco, no deja de contener y atravesar toda la película ese conflicto que implica que llegan estos productores a Chichiriviche, encuentran al personaje de Lila Morillo, el productor de cine la invita a que se vaya a Caracas a participar en la televisión, que haga un casting en la televisión, viajan a Caracas, ella viaja con su padrino, se lleva al padrino para que la cuide, y a lo largo de la película se va a estar contrastando hasta el final toda esa relación problemática entre el campo y la ciudad, la agresividad, la violencia y la arrogancia con la que la ciudad recibe permanentemente a ambos personajes, y culmina, en vez de culminar en lo que uno esperaría puede ser un final feliz, culmina en una escena de violencia en la que ellos regresan nuevamente a Chichiriviche, habiéndose encontrado con que Caracas no había nada de lo que les estaban ofreciendo, ¿no? Entonces, siendo una película
que se presenta a sí misma como una película comercial, a la que a Clemente de la Cerda sencillamente lo invitan a que participe en la dirección, y además él plantea frecuentemente que, bueno, al no existir estudios formales de cine en Venezuela en ese momento, la única manera de aprender de salir de la televisión a hacer cine era que te contrataran en alguna película y empezar desde asistencia de dirección o en otras áreas técnicas haciendo cosas, podías aprender allí, pero se ve ya inmediatamente que está esa influencia de varios conflictos que atravesaban ya la cinematografía venezolana, que tenían que ver, sobre todo en la década de los 60, con Caín Adolescente de Chalbó también está ese tema del conflicto entre la migración rural y toda esa recepción, ese encuentro con la ciudad, está en Isla de Sal, ¿no? Entonces hay varias escenas en las que se ve esa relación y es un poco contrastante con la idea de hacer una película que fuera sencillamente divertida y alegre, con musical. No deja de estar ese conflicto del comienzo, y el clima final de la película es ese enfrentamiento entre el personaje de Simón Díaz y el productor, que era el actor, es el hermano de Clemente de la Cerda, Efraín de la Cerda, hace este personaje del productor. Pero bueno, haciendo esa acotación, les decía que en Soy un delincuente hay esta idea un poco del lugar de enunciación, de plantear, bueno, desde dónde se narra la película, y uno de los videos que está para arrancar hace ese contraste entre el inicio de la película y el cierre de la película. Ya lo veo. Atención, última hora. Extraordinario del noticiero Radio Capital. Escuche. Presentando heridas de bala que le interesaron la región abdominal, acaba de ingresar al Pérez de León de Petare el cuerpo sin vida de un individuo aún no identificado. Por otra parte, se pudo conocer en el mismo puesto de emergencia que las otras 12 víctimas de la violenta balacera, registrada hace pocos momentos en las inmediaciones de la urbanización Altamira, respondían a los nombres de Rubén Ángel Landaeta, de 30 años de edad, y el vigilante de tránsito José Félix Iraima, identificado con la chapa número 4344. Todavía no existen cálculos exactos en los organismos encargados de estimar la producción y venta de petróleo para el próximo periodo fiscal. Según las cifras de la industria petrolera venezolana, la producción aumentó nuevamente para el último trimestre, alcanzando un total de 2.800.000 barriles diarios. Los ingresos por este concepto permitirán un incremento considerable en el presupuesto de la nación, según se reveló. Ahí hay como eso. Una de las cosas que plantea Luis Duno justamente es que la película, a diferencia de otras películas que indagan en temas similares, empieza con una mirada que se introduce primero desde este monumento no concluido a la modernidad venezolana, que es el Helicoide, con este proyecto que nunca se termina. Entra en el barrio, mira desde el barrio, desde la infancia, porque empieza narrando un poco el contexto, haciendo como un guiño al contexto en el que se pueda ver surgido este personaje, que desde niño lo están llevando a que robe los alrededores de Capitolio, por ahí, y va desarrollándose esa historia, y la historia termina en Altamira, se termina con un crimen que ocurre en Altamira, que muestra
la urbanidad de la Caracas de la burguesía, y al mismo tiempo luego contrasta con este dato del petróleo, ¿no? Se termina la última escena de la película, antes de los textos finales, es esta narración de, bueno, cómo está el auge petrolero, el boom de la Caracas ya de la Venezuela. Esto es 1976. 1976 está empezando el gobierno de Carlos Andrés Pérez, está empezando el proyecto de la gran Venezuela, y juega un poco con ese contraste. Primero, la idea de indagar cómo, pues un ejercicio por hacer, cómo se da esta mirada dentro de la película, cómo se da esta mirada hacia el personaje de Brizuela y hacia el contexto en el que surge y en el que se narra, y cómo puede darse un contrapunto. Por ejemplo, comentaba antes de la conferencia con Reinaldo, cómo se puede dar una relación con películas como Sicario o películas como Huele Pega, donde, bueno, a Soy un delincuente se le acusa de pornomiseria, ¿no? Se le acusa desde los espacios de la crítica, desde los espacios de la academia, señalan que la película juega a una mirada morbosa de la violencia, y sin embargo, en contraste con eso, parte de lo que dice Luis Duno y otra gente dice, bueno, pero la película la iba a ver la gente del barrio. Si la gente del barrio iba a ver la película y más bien lo que producen las clases medias, lo que producen en las clases altas, rechazo. La gente no quiere saber de eso. No hay una mirada voyeurista como si la hay en Secuestro Express, como si la hay en Huele Pega, como que hasta Huele Pega, Sicario, recuerdo, ¿no? La primera dama de la República habla de la película. En Soy un delincuente hay un rechazo. Entonces, parte de lo que se pone en cuestión ahí es hasta qué punto hay pornomiseria. Si la gente se sentía identificada con su situación, iba a ver la película porque se encontraba en ella. Y aparte de eso, en la otra escena, la escena 2, se puede apreciar un poco lo que comenta Rodolfo Izaguirre. Muchacho, ya tú estás perdiendo hasta el sentimiento de familia. Eres capaz de negarlo. Estoy perdido, no quiero que me busquen. Porque entonces sí es verdad que no regreso para esta casa, ya lo sabes. Jesús, muchacho, no digas esas cosas, que ninguna madre quiere mal para su hijo. Pero que ustedes son giles. ¿Creen que diciendo la verdad van a ayudar a uno? ¿Cómo le voy a decir la verdad a esos carajos que tienen a matar dentro del cuerpo? Yo conozco muchos policías que tienen familia. Sí. Ellos también son humanos. ¿Humanos? Si fueran humanos buscaran otra clase de trabajo. Y no ese de dar patadas y rolazo y disparar a matar cuando uno corre. Bueno, Rodolfo Izaguirre, que ya en el momento es de las pocas críticas que hace, de los pocos críticos que hace una reseña positiva de la película, plantea que en buena medida la gente no solo iba al cine a verse, sino a escucharse, que es como una de las cosas interesantes. Es decir, el diálogo, la construcción que logra Clemente de la Cerda en esa selección de los personajes, en esa selección de los actores, que eran gente que vivía en el mismo barrio, genera un discurso en el cual la gente se siente identificada y se escucha por fin un cine que habla como hablaban ellos, porque antes, digamos, en las décadas anteriores, en los 50 sobre todo, antes de los 60, el cine venezolano estaba demasiado influido por el cine mexicano. Parte de la producción cinematográfica venezolana se hacía en un contrapunto con técnicos de México, etc. Y se sentía que la gente no hablaba como habla, y en general una de las características que uno puede criticar del cine venezolano, que todavía llega hasta hoy, es que siente que los diálogos no tienen naturalidad, que la gente no habla en las películas como habla cotidianamente, que hay unas palabras que no suenan como lo que uno usaría, y esa artificialidad se rompe en Soy un delincuente, logra un poco una de estas características de lo que va a llamarse después, Magdalena López lo recoge de una expresión de Clemente de la Cerda, donde él define, bueno, esto lo que hay es una estética de lo balurdo, pero una estética de lo balurdo en el sentido no peyorativo, sino que precisamente le da una condición estética a un discurso y a una forma de hablar y una forma de actuar y de ser que es propia de este espacio vital, del espacio del barrio, y hablan y se escuchan como son. Y esa intencionalidad la tiene claramente presente Clemente de la Cerda cuando escoge los personajes. Él reconoce a Orlando Zarramera, que es el protagonista de la película, porque era vendedor en un camión ambulante, y él se va a vivir al barrio cuando está pensando la película, cuando empieza a leer el libro testimonial, y ahí encuentra este personaje y decide que sea su protagonista precisamente porque lo ve, se le parece. Ahí Jiménez dice que también se parecía a él físicamente, dice que lo reconoce porque se parece un poco físicamente al propio Clemente de la Cerda, lo escoge y hace mucho énfasis en la importancia de que él sea el protagonista para esa naturalidad. Luego, por otro lado, otro de los temas interesantes de esta película es que dividió totalmente aguas en términos de la crítica y de la recepción. Si por un lado fue
una película masiva, una película para la que se hacían colas para verla. Rodolfo Izaguirre cuenta que él estaba pasando un día con el carro y de repente vio una cola de un poco de gente haciendo cola en la calle. Y dice, ¿y esta cola es para qué? No, esta cola es para ver una película. ¿Y qué película? Soy un delincuente, una película venezolana que generaba colas en la calle para verla, que se fue presentando además en varios países y que tiene como hito, que en realidad la película cuando se estrena también E.T. y se estrena también Tiburón, y la película rompe récord en taquilla frente a E.T. y frente a Tiburón. La gente iba a la sala de cine y veía que estaban pasando y prefería entrar a ver Soy un delincuente que entrar a ver E.T. o Tiburón, que son clásicos del cine hollywoodense. Esto pasó después varias veces con Homicidio Culposo, pasó también que rompió récord de taquilla por encima de las películas de Hollywood. Y eso generó un fenómeno que después se denuncia más adelante, lo denuncia Miguel Ángel Landa en un documental y otros, que es que, bueno, cuando las películas venezolanas empiezan a hacerse taquilleras, compiten en taquilla con las películas de Hollywood. Y eso hace que haya presión sobre las distribuidoras para que el cine venezolano no tuviera la presencia en taquilla porque les estaba quitando básicamente dinero, ¿no? Y cuando se crea el fondo cinematográfico y se empieza a hacer una política en torno al fondo cinematográfico, llega a venir el director general de la Paramount a reunirse aquí y intenta presionar al ministro de Fomento para que no se aprueben las leyes relacionadas con promoción del cine venezolano porque estaban comiéndole cuotas de taquilla. Y hay ese conflicto, y ese conflicto ya empieza, digamos, la primera que es Cuando quiero llorar no lloro, es la primera película venezolana en la que empieza a ocurrir eso, pero con Soy un delincuente es un fenómeno claramente destacable. Pero esa división de la crítica también y expresa un poco las características de la película porque fue una película masiva, realmente masiva, y por otro lado hay prácticamente una nula recepción. Por un lado, obviamente las élites y la burguesía rechazaba la película, pero al mismo tiempo la propia élite intelectual venezolana, incluso la que se consideraba de izquierda, no reconocía la película como una película que elogiar, sino consideraba que la película era una película marginal, vulgar, una película que presentaba una especie de Venezuela que no queremos ver, ¿no? Que rechazábamos representar en pantalla, y había como esa especie de discurso de, bueno, esta realidad no tenemos por qué mostrársela a nadie. ¿Para qué vamos a hacer una película que va a recorrer el mundo hablando sobre esto tan feo de lo que no queremos hablar? Y eso fue un fenómeno que atravesó tanto a las élites intelectuales tradicionales como a las élites intelectuales de izquierda. Aníbal Lazoa rechaza el libro en el que se basa la película y lo cataloga como un libro morboso, como un libro terrible también, ¿no? Como un libro horrendo en términos literarios, pero luego, bueno, Pablo Antillano critica la película negativamente. Es decir, hay un consenso que se mantiene. Pues yo creo que uno puede plantear como hipótesis de alguna forma que el chavismo rescata a Clemente de la Cerda en este rescate de figuras, de íconos, de reflexiones que se hacen sobre lo que pasó en las décadas del siglo XX. Clemente de la Cerda estaba casi fuera de la reflexión cinematográfica. Si había otras figuras que, haciendo también cine político, eran mucho más cómodas, y ya vamos a ver sobre todo con los criminales por qué, eran mucho más cómodas de procesarse, pero Soy un delincuente realmente rompía, porque Soy un delincuente no es la figura del proletario de La empresa no perdona un momento de locura, no es la figura del guerrillero de clase media como Compañero Augusto, es una figura realmente marginal, en la cual además no hay una historia de reivindicación que recorra la película, y él termina, en Reincidente, termina convirtiéndose en una especie de capo, desarrolla ya una lógica de ser un capo mayor, e incluso en Reincidente se plantea un paso de cómo, y eso es un tema recurrente de Clemente de la Cerda, cómo el personaje de Brizuela descubre que puede ser un ladrón de cuello blanco, y que los ladrones de cuello blanco son realmente los que la sociedad perdona, los que pueden robar, los corruptos, y que se puede ser un delincuente, y empieza a trasladarse un poco a blanquear, a hacer ese traslado no completado en la película, pero que empieza a guiñar el ojo a la posibilidad de convertirse más bien, bueno, en un corrupto, o más bien en un capo de mayor tamaño, ¿no? Pero esa representación de la violencia va a ser muy importante. De algún modo, la película también inaugura, ahí hay un par de videos para verlo, inaugura lo que después se va a llamar la leyenda negra del cine venezolano, que tiene que ver con, bueno, el cine venezolano lo que es marginalidad, en el cine venezolano lo que hay es delincuencia, putas, malandros, etc. Y esa visión, que es una visión negativa, entra en contraste un poco con, bueno, hasta qué punto el cine venezolano es realmente eso, y hasta qué punto eso está mal, ¿no? Digamos, cuando uno vuelve a ver sobre eso, dice, bueno, pero
tú criticas Soy un delincuente, pero no criticas Taxi Driver. Taxi Driver es un clásico universal de la cinematografía y es una película también sobre la marginalidad, también sobre lo feo de Nueva York, no es una película que te represente, pero Soy un delincuente pone un poco sobre el tapete esa discusión y ahí hay un par de cosas, de citas para ver relacionadas con eso. Yo creo que la leyenda fue gente que estaba en contra del cine venezolano, para atacar al cine venezolano y que la gente se alejara de las pantallas del cine venezolano. Eso fue hecho por los medios. No, pero eso fue un estereotipo en una determinada clase social aquí que no llegaba a las masas. Ese decir es un decir de aquí, pues el este. Yo ninguna vez en ningún barrio oí, no es que yo no veo el cine porque dicen grosería, pues el lenguaje yo es grosero. O sea, eso no es verdad. Entonces luego había siempre la crítica. Ustedes solo hacen películas de putas y malandros. Esa era una generalización, una simplificación muy grande. Lo que pasa es que lo que se hacía era retratar, quieras o no, el país. Y el país en su gran parte está configurado por un 80% de clase social, bueno, bajas. Nosotros no estamos señalando los meandros de la marginalidad o de la criminalidad para solazarnos en ellos, sino para mostrar cómo la sociedad venezolana movilizaba y manejaba y cultivaba determinados seres humanos en situaciones de gran conflicto. A veces se nos dice la violencia, bueno, pero mira, estamos rodeados de rejas, estamos rodeados, nosotros vivimos encarcelados. ¿Y por qué vivimos encarcelados? Por la violencia. La violencia nos circunda, ¿cómo no la vamos a expresar? ¿Cómo no la vamos a retratar? Si es una parte tan importante de nuestra realidad. Siempre yo he hecho películas en las cuales tú estás contando del mundo en que vivimos. Y hay gente que le cuesta aceptar ese mundo, ese rechazo así formal de esa leyenda. Es el temor a sí mismo, es el temor a vernos, a reconocernos. Así como la clase popular se reconoce en esas historias, así la clase media alta y la burguesía rechaza ese reflejo de su propio país, porque en efecto ese no es su país. Ellos viven en otro mundo. Son ellos los que establecen ese prejuicio, pues yo lo llamo un prejuicio, porque cuando tú haces un análisis objetivo, cuantitativo de la temática de las películas, vas a reconocer que desde un inicio hay otras historias. Bueno, da como el tema para profundizar mucho, pero básicamente esa idea, por un lado, de la leyenda negra del cine venezolano, que es una leyenda negra que sigue interiorizada hasta hoy. Cuando uno habla con gente, sigue pensando que el cine venezolano es solo eso, por un lado, o tiene esa visión que yo creo que en general esa tría Huele Pega, Sicario y Secuestro Express hizo mucho énfasis en esa visión, o sea, contaminó más esa visión, porque en esas tres películas hay una mirada que es mucho menos comprometida y es una mirada que se introduce desde otro lugar, que se introduce ahí sí desde una élite que mira en el miedo que produce el desborde de la marginalidad, pero las películas anteriores a esto sí recorren desde un cuidado y incluso desde un cariño hacia los personajes. Y los personajes, lo decía con frecuencia Chalbó, que sus personajes, las prostitutas, la marginalidad que él retrata son los personajes de los que él vivía. Además hay como una presencia, sobre todo en ese cine de los 60, los 70 y los 80, el lugar común de ese cine son las pensiones, porque los que vivían en Caracas no vivían, es el que viene del campo a la ciudad y viven unas pequeñas pensiones, los estudiantes que vienen a Caracas, los trabajadores que vienen a Caracas y viven en pensiones, además que es un lugar de picaresca también, es un lugar que permite como el encuentro y la narración desde ese lugar. Y esa presencia que está allí, bueno, te da una vivencia o una mirada que se nota de unos directores que conocían esos lugares porque vivían ahí. El mismo Chalbó cuenta, ¿no? Él llega a Caracas, vive en una pensión muchos años y son esos personajes de la pensión los que él retrata en su teatro y los retrata con un cariño y con una cercanía que es distinta a la que se da después. Pero bueno, esa leyenda se construye a partir de ahí, pero al mismo tiempo
ese es el cine que fue masivo, es decir, el cine que gustó y el cine que a la gente fue a ver de manera masiva porque se sentía, como decía Rodolfo Izaguirre, se sentía por fin representada y se escuchaba y sentía que los diálogos, que es una cosa muy importante, la gente hablaba como hablan ellos, bueno, tiene esa relevancia y de algún modo uno puede hoy en día reivindicar en ese cine ese esfuerzo por darle una vuelta a lo que se quería contar para hacer un poco ese énfasis, ¿no? Pero bueno, Soy un delincuente da para decir muchas cosas. En general yo creo que retrata, hay un esfuerzo que está reiterado en Clemente de la Cerda por narrar o contextualizar cómo surge el delincuente en un contexto de exclusión y en un contexto de marginalidad, que es muy importante también por eso último que dice la película. Es decir, la película cierra hablando sobre las cifras de la producción petrolera, sobre lo que se espera de la Venezuela Saudita, porque estaba en el medio de la Venezuela Saudita. Y una de las reacciones virulentas que genera la película es cómo es posible que estamos en 1976, es la Venezuela del está barato, dame dos, es la Venezuela de los viajes a Miami, tú me vas a querer contar esta historia de José Antonio Brizuela cuando nosotros lo que estamos queriendo proyectar hacia el país, hacia afuera, es todo lo contrario. Entonces la película, creo yo, que en ese contexto es muy disruptiva, lo menciona Luis Duno también, porque luego en América Latina en general, en Colombia y en otros países, hay una importante confluencia de películas en torno a la marginalidad, pero son películas del post-neoliberalismo o del neoliberalismo. Son películas de los 80 en adelante, donde ya hay una especie de crítica, de sentimiento de agotamiento y de pobredumbre social, pero Clemente de la Cerda está haciendo una película en donde la Venezuela que estaba o que se quería proyectar era todo lo contrario. Si está construyendo un discurso de esa violencia y de esa centralidad de este personaje como el de Brizuela, no en el contexto donde hay una aceptación más o menos generalizada de que el sistema político, sino que más bien el sistema político está ofreciendo créditos, está plena, se acababa de crear en el 75, qué sé yo, la Fundación Ayacucho, o sea, los créditos para que la gente estudiara fuera de Venezuela, y en ese contexto surge la película, y ese hecho de su carácter, del momento en el que surge, le da una fuerza como un discurso contracorriente, que incluso creo yo que por eso también genera hasta rechazo en esa misma izquierda que también estaba estudiando en las universidades, que estaba dando clases en la universidad, que se estaba aprovechando un poco de ese mismo boom petrolero, y es incluso otra de las cosas importantes, es lo arriesgado, ¿no? Porque Clemente de la Cerda recibe un crédito, la mitad de la película la financia el Estado, y hace una película que sin ser necesariamente tan política explícitamente como lo es Compañero Augusto u otras que también recibieron financiamiento del Estado, creo que es más radicalmente contraria todavía. O sea, es más radicalmente contrahegemónica frente a lo público. Y por eso genera, incluso articulistas escribían cómo es posible que sigan financiando esta película, no le den más financiamiento a Clemente de la Cerda, cómo le van a dar dinero a una película para que hable sobre esto, para que se convierta en una especie de elogio a la delincuencia. Y claro, decía, tú ves la película, evidentemente Brizuela vive bien, o sea, vive unas situaciones de desborde de lo sexual, de satisfacción, pero también en ese mismo discurso es obvio que lo es también. O sea, ese discurso está en todas las películas de gángster, por ejemplo, o todas las películas. Si nadie se metería delincuente si no tuviera algún beneficio, por lo menos temporalmente inmediato alrededor de eso. No vas a narrar esa historia nada más desde la tragedia final que ocurre en la película con el asesinato del compañero de Brizuela, pero hay evidentemente un contexto en el cual si te metes es por algo, ¿no? Pero eso es como un conjunto de temas que da para discutir. La otra película que quería traer para plantear es justo Los Criminales, que está por allí. Los Criminales es del 82, y creo yo, bueno, lo creo yo al haberla visto y luego también en otras declaraciones, probablemente sí sea la película más intensa del cine venezolano. No llega, obviamente, al nivel de lo que de lo que ocurre en el mundo en los años posteriores, pero en ese momento puede haber estado en términos de impacto a la par de, no sé, del cine o el efecto que genera películas como Irreversible o este cine francés violento, La Haine, etc., en el sentido de que es una película mucho más agresiva en su representación de la situación y mucho más clasista radicalmente, ¿no? Yo quería leer una especie de declaración que hace Clemente de la Cerda una década antes, ¿no? En el 72, pero que refleja un poco, ayuda a entender ese contexto. Y esto es un texto que escribió Clemente de la Cerda que se llama Síndrome
del hombre confuso. Un poco narrativo, ¿no? Dice: levantarse, sentirse rodeado de un mundo de papel, parapeto insustancial, sin dimensiones humanas ciertas, corredores de vida estrecha, vericueto complicado, red de intereses mezquinos, donde raptan y asesinan niños por dinero, donde se ocultan crueles asesinos por dinero, donde un niño vale más que otro por dinero y donde este niño vale menos que ninguno, en razón misma del mismo dinero. Caminar, corretear las calles con trotecitos elegantes de caballo percherón. Comprar o vender con fluidez es el destino para mis maltrechas neuronas. Hablar montañas de huecas palabras para desatar instintos, para recordar favores, para probar iniquidades. La burguesía se droga, la burguesía secuestra, mata, destruye, rompe, corrompe. La burguesía roba, la burguesía manda, ejecuta, domina, extermina y, sobre todo, controla. Cuidado, hermano. La burguesía controla. Rivero Pérez, militar. Biaggi, cura. Rangel, diputado. La burguesía manda, demanda, embarga. Usted entiende. Negocios son negocios. Fírmeme unos giros. Le doy 3 días. Si no, le embargo. Lo siento. Negocios son negocios. La burguesía mata, destruye, obstruye. El asesino parece que fue... Cállate. ¿El hijo de quién? Déjate de vaina. Sí, cómo no, señor ministro. Solo investigamos. Claro. No, señor ministro, cállate, déjate de vainas, llama al inspector, investiguen los barrios, busquen autos, busquen motos, nada de personas, las personas búsquenlas en los barrios, como en las películas inglesas. No se olvide, el asesino. ¿Cuál asesino? ¿Que el papá del niño? Ah, sí, el asesino. Busquen en los barrios, sean duros, inflexibles. Hay que ser duros, durísimos, hay que escarmentar, que sirva de ejemplo, un chivo expiatorio, por favor, un chivo expiatorio, una cabeza de turco. Por Dios, una cabeza de turco. Atención, urgente. Lo tenemos. Atención, urgente, lo tenemos. El asesino, lo tenemos el asesino. El asesino fue, ¿quién más? Fue el mayordomo, chico, lo dice la tradición. ¿Quién más, pues? Tú lo que eres es loco. Es un texto que a mí me sirvió como preludio para entender esa rabia que se plantea en Los Criminales. Los Criminales es una historia que sucede en una mansión, básicamente, y tiene como 3 bloques de personajes, ¿no? La burguesía tradicional venezolana, que representa a la pareja de Miguel Ángel Landa y su compañera, que son una pareja de la burguesía venida menos, que está un poco en decadencia y se citan en la mansión de unos nuevos ricos, de la burguesía ascendente, de un personaje que está haciendo negocio, que es un adeco, que cuenta además que fue torturado durante Pérez Jiménez, que tiene como esa historia, se echa unos tragos y empieza a hablar de cuando lo torturaban, etcétera, pero es un nuevo rico que está ayudando a hacer negocios al anterior y está, por un lado, entre ambas, está como esa relación de desprecio entre la burguesía tradicional, oligárquica, que cree que esto es recién llegado, y se reúnen en esa casa, y hay unos chamos que van en una moto, salen y están recorriendo Caracas, haciendo varias cosas, paseando. Y uno de ellos, que es Zarramera, se empiezan a tumbar mangos por el country club, en las casas, empiezan a tumbar mangos y Zarramera piensa que la casa está vacía y le dice al otro: vamos a entrar, yo voy a entrar a la casa, tú te quedas cuidando aquí, yo voy a entrar a la casa y voy a robarme algunas cosas de la casa. Y cuando entra, se encuentra con que estas 2 parejas están dentro de la casa y quedan encerrados allí en esa situación que ocupa, el 70% del metraje, y es una situación intensa, de mucha violencia. Cuenta Alicia Plaza, que es una de las protagonistas de la película, que Clemente La Cerda los encerró ahí, les quitó el aire acondicionado y generó una situación en la que no podían ni siquiera salir de la casa, estaban realmente asfixiándose allá adentro, y construye una atmósfera que es la atmósfera alrededor de la cual se producen esas actuaciones, y hacía, la gente se salía de la sala de cine, había como todo ese fenómeno, pero es una película que busca justamente hacer como ese énfasis en, quién realmente son los criminales aquí, ¿no? Y hay varias cosas para mostrar sobre eso. ¿Qué pasa, Martín? Nada, pana, nada, no pasa nada, mentira. Esos datos los agarramos. No, hombre, pana, nos pasamos metiéndonos mentiras, ¿me entiendes? Mentiras. Compa, hay que buscar la suerte. La suerte no sube para cerro, pana. Mira. Si no, vamos a terminar como ese viejo. ¿Y quién es? Ambrosio. Dice que se muere de mengua. Se levanta tempranito, se siente en la puerta de su casa para decir el cielo y le cae la suerte.
¿Quieres morir así? Oh, mano, nosotros somos unos chamos tiernitos. La pelona está bien lejos. ¿Qué te parece el campo? A mí no me gusta el monte. Y dan crédito, dan crédito. Esto no es un campuruso, loco. Esto te aprende más fácil que la medicina. Y hay plata, loco. ¡Billete! No, hombre, pero mira, si todo el mundo se viene de allá porque el campo es una mierda. Tu viejo y mi viejo se vinieron de allá. Mejor, ¿no ves que si todo el mundo se viene, hay más negocio para uno? ¿Me entiendes? Vale. Mira, voy a informarme en el ministerio. Cuando son hacendados no te va a parar ni bola, ¿me entiendes? Pero mira, vamos a quitar el cuadro. Mira, tú sabes, lo que provoca meterte un día en esta casa y arrasar con todo. ¿Le echaría bola? Creo que sí. Yo no sabía que eran choros. ¿Qué choro, chico? No jodas, huevón. ¿Cogiste lo ajeno de choreo o no? Aquí todo el mundo roba, chico. No, vale, párame eso ahí. Todo el mundo es mucha gente. Mira, chico, no me busques la lengua. Nada de buscarte la lengua, vale, nada de buscarte la lengua. Yo soy sano. Sí, eres muy sano. Cuando trabajé en la bomba de gasolina, que ponía gasolina ya 15 y la cobraba 30, coño, eres bien sano. Ay, sí, me vas a ofender, muñeco de torta. No, hombre, vale, esas son trácalas sin importancia. Mira, chicos, yo no te estoy ofendiendo. Todo el mundo piensa igual que tú, que es una trácala sin importancia. ¿Tú no ves la prensa? Que si el peculado, las comisiones sobre precios, toda esa vaina es un robo sin importancia. No jodas, chicos. Bueno, que esos tipos saben hacer su vaina, no lo descubren. Sí, cómo no, ya veo. Caramba, carajito, estás hablando de algo interesante, ¿sí? Mira, me vas a perdonar que meta la cuchara donde no me he llamado, pero este tiene razón. Los tipos no los llaman ni choro ni malandro. ¿Sabes cómo los llaman? Indiciado. ¿Indiciado? Claro, indiciado. ¿Tú no te has dado cuenta? ¿De qué es un indiciado? Muy sencillo, te lo voy a explicar. Tú, por ejemplo, y me vas a perdonar, ¿no? Tú eres un ladrón, doctor truquero, pero eso sí, enrolado en los partidos políticos. Luego te descubren en una tracalería gorda y millonaria, pero tú no eres ladrón, tú eres un indiciado. ¿Ves? Eso es. ¿Me entiendes? Muy sencillo, mijo, muy sencillo. Mira, luego, aparece en los periódicos, dando declaraciones, sonriente, acusando al tipo que lo iba a demandar, el que lo enjuició en esto, ¿no? Luego al tipo lo meten preso, pero no, se queda con los billetes. Entonces, ¿qué pasa? El señor no es un ladrón, el señor es un indiciado. ¿Y dónde se tiene esa vaina? No, esta vaina se pone interesante, ya vale. Voy a buscar 2 cervezas para que sigamos hablando de política, pues esa vaina sí me gusta. Caída casa de pinga, ¿estás oyendo lo que dice Columpio? Eso es lo que está pasando aquí en Venezuela. Ah, de bolsa que no se da cuenta. Ya ves. Me iba a matar, tú tenías el revólver. Sucio. Mierda, cochino. Coño negro, no tenías que ser, no jodas. Ahora estás cagado, marico. ¿Tú sabes lo que provoca contigo, coño de tu madre? Pisarte así en la silla, así poquito a poco como una cucaracha, no joda. Y acabar contigo y todos tus iguales.
Lloran, lloran, lloran. Ahora voy a hacer uso de mi propio verbo. Era la primera, no me mate. Así que, la primera vez. La primera vez. Y si no te paramos, lo hace la segunda y la tercera y la cuarta, negro. ¡Mierda! Bueno, sin duda son los criminales yo creo que es la película eso, la más acabada, la más completa en lo que Clemente de la Cerda quiere plantear, y hace ese énfasis que él aparece reflexionando en varias de las entrevistas que tenía que ver, bueno, justamente con quiénes son los criminales, ¿no? Con el tema de la corrupción, de la burguesía, de la violencia contenida en la sociedad venezolana, y fue una película caracterizada justamente por la crudeza y lo insoportable que fue la representación para mucha gente que se salía de las salas de cine, que no soportaba como la fuerza del relato, y además una película que ha envejecido muy bien en esa construcción, que juega mucho con el cine que se empieza a hacer después, mencionaba, como parte del cine francés y parte del cine europeo estadounidense, que juega con esa violencia. En Los Criminales está muy bien sintetizado, ¿no? Muy bien construida esa relación entre los personajes, esa relación entre estos sectores de la sociedad en conflicto, y el guión es de Rodolfo Santana, que había escrito la obra de teatro, y trabajan juntos con Clemente de la Cerda en la construcción de la película. Y bueno, se pueden plantear muchas cosas, pero en general yo creo que está esa fuerza de la representación, de llevar al final sin cuidados de ambigüedad esa clara visión de, bueno, está la pregunta, ¿no? ¿Quiénes son los criminales? Pero es muy claro al final cómo se desborda esa violencia, pero además la película es muy sexual también, se intercambian las parejas a lo largo de las situaciones, el tipo tiene un Betamax, se pone a ver Garganta Profunda en la versión original, y hay toda una situación de desmadre total y de inmoralidad total, que retrata como esa visión de una burguesía donde no hay ni siquiera ningún tipo de moralidad de ninguna manera, ¿no? Entonces está en ese retrato. Después, la última película de la que quería un poco plantear algunas cosas es Retén de Katia, que mencionaba. Bueno, Retén de Katia es del 84, es una película, Los Criminales no fue una película muy bien recibida, ni por la crítica le gustó un poco más que Soy un delincuente, pero no fue una película taquillera, porque era más complejo el planteamiento, era mucho más crudo lo que se estaba planteando allí, y Retén de Katia sí va a ser una película más taquillera. Está basada, como mencionaba, en las memorias de Juan Sebastián Aldana, y retrata un poco este personaje viven en una pensión, Pedro Che, que es Zarramera, Artemis y Juan Sebastián, Artemis y Juan Sebastián estudian en la universidad, estudian en la UCB de Derecho, pertenecen al movimiento estudiantil, y Juan Sebastián se lo lleva preso a la policía para que delate a sus compañeros de la guerrilla, etc., a pesar de que no pertenecía, y lo terminan acusando falsamente de robar un banco, y narra un poco el retrato interno de la cárcel en ese momento, de la visión interna del Retén de Katia, más la película mezcla como un conjunto de acontecimientos que ocurren en temporalidades diferentes, pero se contienen allí. Por ejemplo, el asesinato de Alberto Lovera aparece representado como un tema actual en la película. Existen todavía las guerrillas, a pesar de que ya en el 84, entonces hay como ese juego que hace Clemente de la Cerda, que funciona muy bien y que narra como esa temporalidad, ¿no? También pensando en una época un poco contracorriente igual, ¿no? O sea, a pesar de que ya había ocurrido el Viernes Negro, los temas que pone sobre el tapete la película los pone sobre el tapete en una época en la que parece que eso ya había ocurrido, ¿no? Que eso ya había pasado. Entonces por ahí hay una de las cosas interesantes que vamos a ver es que la película puede leerse en una clave un poco premonitoria del Caracazo también, ¿no? Hay como ese contexto social, pero hay un discurso que es con el que arranca esta selección que yo hice, que se ve un poco esa idea. Mañana los llevan a la universidad. De allí va a salir el cortejo para el cementerio. No sé, eso a mí no me parece bien.
La verdad es que a mí tampoco. ¿Pero por qué? El gobierno no va a permitir una manifestación. Eso no es una manifestación, eso es un entierro. Pero se va a convertir en una manifestación, Argelia. Recuérdate que es un estudiante muerto. El gobierno no lo va a permitir. Perdió el control de las situaciones. Es que ustedes no se dan cuenta. Reprimen cualquier cosa por descabellada que parezca. El secuestro de Otamendi los puso en jaque. ¿Sabes lo que pasa? Que todo el mundo está asustado. Ya nadie puede salir en las noches, ni siquiera tomarse un café o ir al cine. Pasen que en cada esquina hay un ladrón. Ni a la universidad se puede ir, ¿no ves cómo mataron a Cristóbal? Miren, en este país tiene que pasar algo. Una revuelta popular. Es así. Y ya no se trata de la lucha armada de los 60 o los brotes esporádicos que surgieron en los últimos 15 años, hundidos en una sociedad bonchona, mayamera, derrochadora, donde todo se tapaba a fuerza de realazos. No, ahora se trata de una guerrilla nacida por eso que tú dices, Juan Sebastián. El descontento popular, el desempleo creciente, la pobreza, la miseria, asesinatos como el de Cristóbal, la corrupción. Díganme ustedes, ¿dónde están los ladrones de los 200 millones, los 1.000 millones, los 2.000 millones que han llevado a este país a la bancarrota? Oh, chico. Bueno, yo creo que ese tema ahí, como ese diálogo, es muy interesante precisamente porque plantea como ese ambiente pre-Caracazo. Es una película que cuenta un poco ese retrato de Artemis, que es el que milita más políticamente. Luego aparece, bueno, hay un secuestro en paralelo, que es el secuestro de un empresario venezolano que había sido funcionario público y juega un poco como a lo que pasa también en estado de sitio de Costa Gabra. Le hacen un juicio popular por corrupción, etcétera, y a partir de ese secuestro de este personaje, bueno, hay una redada y hay una persecución que ocurre en paralelo por parte de la policía y aparecen como todos estos temas. Matan a un dirigente estudiantil en la universidad y entonces ese diálogo ocurre en el entierro del dirigente estudiantil. La policía llega, hace una redada, se lleva el cadáver para que no hagan el funeral, en la UCB, porque iban a hacer, después del funeral lo iban a hacer en la UCB también, ¿no? Y ocurre un poco como este diálogo y esta medida que parte como de que yo creo que es importante del discurso político y de la representación que hace Clemente Lacerda, es que hace como un termómetro de la realidad venezolana que no estaban haciendo necesariamente otros sectores de la sociedad. Se hace un termómetro en pleno auge petrolero, en plena Venezuela Saudita, hace un termómetro donde pone el dedo en la llaga de lo que no se estaba queriendo ver. Luego, con este tema de los criminales, también pone el dedo en la llaga sobre el carácter violento, inmoral, agresivo de la burguesía venezolana, de la burguesía nacida de la corrupción. Y luego en Retén de Katia vuelve a poner el dedo en la llaga sobre ese descontento, sobre ese estado de descomposición, sobre esa situación en crecimiento que va a derivar un poco en el Caracazo. Y al mismo tiempo, como otros elementos cinematográficos, hay una construcción que hace Clemente Lacerda de estos personajes al margen de la política, de estos personajes como de la picaresca que al final están representados en Pedro Che, que es como el personaje que construye en Retén de Katia, que es como un personaje de la vida que no le interesa la política, que lo que es un taxista, que lo que interesa es el sexo, las mujeres, el alcohol, etcétera, pero que a fin de cuentas tiene que tarde o temprano igual verse por lo menos impactado y tocado por esa violencia política, ¿no? Y ahí recoge un poco como este diálogo que está aquí al final, donde hablan ya más como directamente de lo político. Tú eres un balurdo, chico. Tú eres un balurdo. Loco, que todos los demás. Tú eres un cabeza caliente, un comunistoide, eso es lo que eres. Socialista. Yo soy socialista, yo sí soy socialista. Yo quiero que mis hijos estudien, que salgan mejor que yo. ¿Entiendes? Que no se quiebren por ahí al lomo como unas bestias. Mira, pero lo que tú no sabes es que en el sistema socialista los hijos no son tuyos, te los quita el Estado. ¡Son mentiras! Mira tu taxi, te quitan todo, no eres dueño de nada. ¿Qué? ¿Y acaso yo soy dueño de algo? ¿Ah? ¿Acaso yo soy dueño de algo? ¿Ese taxi es tuyo? No es. ¿Entiendes? Tú no que eres un pobre avance. ¿Y tú? ¿Y tú tienes casa propia? No, ¿El taxi es tuyo? No, tampoco. Entonces, pero mis hijos están conmigo, loco, mira, no me lo quita nadie. Y no hay explotación. Mire, no hay millonarios a gotas. No hay pobres. Mira, por aguacero. ¿Entiendes? No hay corrupción. El que se coge el dinero del Estado lo fusila. No, igualito que hacía Simón Bolívar. Ahorita que yo
que digo, ajá, por eso que yo digo que lo mío es mujeres y caña. Más nada, dígame. Lo mío es pura mujeres. Bueno, un poco con eso quería como ir cerrando un poco la idea. Hay esa vertiente que es importante también en el cine, en Los Criminales no tanto, o no nada de ninguna manera, porque es una película muy intensa, pero en las otras hay como esa presencia del humor también, esa presencia de los personajes que se parecen a la gente, que tienen que ver con esa construcción, con esa representación que hace que el cine de Clemente La Cerda sea tan masivo y tenga tanta identificación, porque la gente se veía, ¿no? La construcción de los personajes que estaban también elaborados, como el propio Pedroche, que bueno, es ese personaje que dice, bueno, a mí lo que me importa son las mujeres, pero a fin de cuentas cuando su amigo Juan Sebastián cae preso, le toca igual ayudar a su compañera, va a la cárcel a buscarlo, se encuentra después con Artemis, que era como su amigo de la infancia, que sí estaba metido en el conflicto y tuvo que esconderse por el tema del secuestro de Otamendi, y tiene que vivir de cerca como esa violencia política que termina tocándolo. Pero esos personajes que construye conjunto a Rodolfo Santana, que construye con los dramaturgos con los que escribía las películas, generaban una identificación en la gente y hacían que el discurso funcionara, porque no eran necesariamente blancos y negros, sino que había como personajes más parecidos a la cotidianidad de todo el mundo. Es decir, el conflicto no eran personajes totalmente moralizantes, sino que había personajes con claros oscuros, con más contradicciones, que era como es la gente realmente, ¿no? Y ahí, a fin de cuentas, yo creo que el cine de Clemente La Cerda es un cine sobre el que volver a encontrar cosas, sobre el que volver a encontrar temas y a encontrar cómo medía, cómo hacía ese termómetro de la realidad, con una estética de lo balurdo, va a decir él, con una estética que reivindica lo popular en el sentido de reivindicar sus personajes, sus formas de hablar, sus temas, sus inquietudes, y que fue la preocupación que él tuvo permanentemente a lo largo de su vida, ¿no? Esa preocupación por hacer un cine que plasmara esos temas, que plasmara esas preocupaciones, sin necesariamente que fuera un cine atravesado por una militancia personal, pero sí por un compromiso, por contar las razones de la violencia y por contrastar en decir, bueno, ¿quién es realmente el delincuente en esta sociedad? ¿No? O sea, ¿quién es realmente el criminal dentro de esta sociedad? ¿Dónde está la violencia de esta sociedad? ¿No? Porque dice, bueno, y además esa idea de las malas palabras del cine, de la vulgaridad, de la grosería, a la que responde el propio Ali Primera también, ¿no? Que qué más grosería que esta desigualdad, que la propia sociedad capitalista, ¿no? Frente a la idea de, bueno, hay que hacer un cine en el que hablemos todos sin groserías y sin malas palabras. Ali Primera respondía de esa manera y Clemente La Cerda respondía un poco también mostrando que la violencia realmente estaba en otro lado, ¿no? Que esta violencia estaba, y lo muestra en Retén de Katia con mucha fuerza, la violencia estaba en el sistema penal venezolano, la violencia estaba en las cárceles, la violencia estaba en el sistema represivo, en la policía, en el sistema de seguridad, etc. Y la violencia estaba en la propia iracunda odio de clases que sentía la burguesía, que sentía la oligarquía hacia la gente y hacia el pueblo en general, ¿no? Como está retratado en Los Criminales. Y ese retrato de la violencia, ese retrato de las clases y del conflicto de clases, probablemente no está tan bien retratado o llega a ese culmen del retrato como el que hace Clemente La Cerda frente al resto de la cinematografía nacional, a pesar de que es un recurrente en la década de los 70 y los 80. Clemente La Cerda logra construir eso y llevarlo a un punto donde se ve mucho más claramente que en otros cineastas. Entonces, bueno, yo en todo caso lo que diría para terminar es que hay que ver las películas de Clemente La Cerda, hay que rescatarlo en su justa medida, pero además rescatarlo en la gente también, no rescatarlo solo para el consumo de cosas más académicas, sino porque la gente sigue cuando ven las películas de Clemente La Cerda, siguen siendo películas exitosas, siguen siendo películas en el cual la gente se siente reflejada y que la gente recuerda. O sea, que hay una cosa aquí que a mí me ha llamado la atención, que es que hay gente que tiene memoria cinematográfica. La gente tiene memoria de las películas que vio cuando estaba más chamo, que veía en la televisión, que el papá, y se acuerdan, cuando uno pone un fragmento de Soy un delincuente en TikTok, aparece un montón de gente que no tenía la edad de cuando la película salió, pero la vio porque el papá tenía una copia. Las películas de Clemente La Cerda circulaban en copias hasta adelantado los 2000, todavía en quemaditos de la autopista. La gente compraba las películas de Clemente La Cerda porque había una memoria del papá, de la familia, que las recordaba y que la gente quería volver a verlas.
Y eso marca un poco la importancia de su éxito también y contrasta con la idea de un cine de la violencia por la violencia o de la marginalidad por la marginalidad, porque hay un sentido de retratar desde adentro con un claro sentido político también, no una cosa de hacer un producto masivo como otras películas de las que hemos mencionado, sino que hay una preocupación y una intención de Clemente de la Cerda que le da siempre una profundidad mayor a lo que hizo. Para antes de cerrar, habla de tu cuenta y yo quiero ver las películas de Clemente de la Cerda. Sé que no todas se ven, pero ¿cuáles se pueden conseguir? Bueno, la cuenta en TikTok se llama Escenas del Cine Venezolano, ahí se consigue con ese nombre, y el usuario es @ManuelFilosofía, pero con Escenas del Cine Venezolano se consigue. De Clemente de la Cerda, soy un delincuente reincidente, están en YouTube. Los Criminales está en YouTube también. Y creo que Retén de Katia y otras están por ahí, por otros lados, como más difícil. Hay una página rusa, se llama como ok.ru. no sé qué, donde está también. Pero hay varias en YouTube. Buenísimo.